Recién terminó el partido entre el Manchester United y el Arsenal y se le ganó al Arsenal, así como en esta temporada se le había ganado al Chelsea, se le había ganado al Liverpool, se le había ganado al City. Ahora toca el turno del Arsenal, en donde el Manchester United le gana 3-2 en el Emirates. Así es, 3-2 en el Emirates gana el Manchester United y se celebra, gente. Las expectativas para ese partido, para los hinchas de la Manchester United eran altas. Eran altas, hay que decirlo. Vimos otro equipo contra el Manchester City. Ya la gente se jactaba de decir que el City no era el Arsenal. Eran situaciones muy diferentes. Estamos hablando del que es considerado hoy por hoy, estando en enero del 2026, el mejor equipo o el equipo con mejor actualidad en el mundo, y precisamente a ese equipo es el que le gana el Manchester United 3-2 en su propia casa. Los Gunners estaban demasiado confiados, diciendo que tenía muchos años que no se le ganaba en el Emirates, tenía 7 años que no le ganaba el Manchester United en el Emirates al Arsenal, y además de todo eso, también se sumaba el hecho de que en toda esta temporada y la temporada pasada parecía que no habían recibido más de 3 goles en un partido. Entonces, hoy pasaron varias cosas, se rompen varias rachas, el Manchester United está haciendo bien las cosas y no podemos estar más contentos de todo lo que vimos en cancha, porque es verdad. Vamos a empezar a describir un poco cómo fue el partido, porque en este sentimiento post partido, pues se queda eso. Muchas veces dicen que una persona se queda con los últimos 15 minutos de lo que estuvo viendo, pero si nos vamos desde el inicio del partido, es verdad que el Arsenal desde el papel parecía que podía hacer un muy buen papel, porque el Manchester United alineaba de esta manera. Estuvo saliendo para el Manchester United en un 4-2-3-1, en la misma alineación, prácticamente repitió la misma alineación que salió contra el Manchester City la semana pasada. Aquí cuando hicimos la previa estábamos seguros que iba a salir de esa manera y recomendábamos que saliera de esa manera. Entonces, la alineación, ¿cuál fue? Bueno, de inicio fue Lamens en la portería, que ha sido marcado como Fotmov como el jugador del partido. Después hablaremos de eso. Línea del 4 con Luke Shaw, Licha Martínez, Harry Maguire y Diogo Dalot. El doble pivote con Casemiro y Kobbie Mainoo. Adelante de extremo izquierdo Patrick Dorgu. El creador en ataque sería Bruno Fernández y por derecha Amad. Y adelante de Amad en Bumo. Entonces, esta alineación la hemos elogiado bastante porque está muy sólida, representa una defensa muy sólida con los jugadores más experimentados y con mayor confianza en defensa, pero también el hecho en medio campo con Casemiro, que ha tenido una espectacular temporada, con Kobbie Mainoo, que Carrick dijo que le iba a dar la oportunidad a este joven para que el proyecto estuviera girando en torno a él, y adelante tuvimos por el lado izquierdo a Patrick Dorgu, que se ha ganado su lugar día con día. Así es, podrá tener demasiadas limitaciones, ya sea principalmente técnicas de lo que se ha dicho, pero es que aún con las limitaciones que tiene, a ver, mete un gol de primer nivel el día de hoy. Bruno Fernández, que está en su mejor posición, y yo creo que hay que destacar esta dupla de Amad Mbeumo, que si bien por ahí se decía que iba a ser uno u otro, pues los dos jugando ha sido lo mejor que ha tenido el United desde la temporada pasada, y ahora lo repiten. Antes era Amad de carrilero con Mbeumo de media punta, pues ahora se van los dos al ataque y es Amad de extremo derecho y Mbeumo de delantero centro. Entonces, así salía el United, un United que estaba ansiando poder repetir precisamente el partido que había hecho la semana pasada contra el City, mientras que los locales, hay que decir, el Arsenal estaba con Raya en la portería, línea de 4, con Timber, Saliba, Magaláes y Hincapié. En el medio campo estaba en la base de la jugada Zubimendi, con interiores tenía a Odegaard y a Declan Rice. Adelante estaba precisamente Gabriel Jesus, estaba Saka por el lado derecho y por el lado izquierdo Trossard. Entonces Jesus era precisamente el que salía de punta. Y durante todo el partido, la verdad es que el Arsenal inició siendo muy fuerte, muy fuerte. Precisamente yo diría que el Arsenal estuvo dominando el partido, porque así fue, al menos durante la primer media hora de partido.
estuvo presionando una tras otra el Arsenal, no dejaba crear realmente al United y llegó un punto en donde el Arsenal se abalanzaba sobre el United. El United se tenía que quedar replegado atrás porque no había forma en la que pudieran salir de las presiones que llegaba a ser el Arsenal, pero no solamente eso, sino que además estaba jugando muy bien a las transiciones el Arsenal. O sea, hay que decirlo, el United no podía salir de su área, cada vez que salía era a través de balonazos y también hay que decirlo, el Arsenal jugaba, la mayoría de pases eran dentro del área o en la mitad de la cancha, el United no en su mitad de cancha, mientras que el United, aquellas jugadas que trataba de construir, no salía, no pasaba del primer tercio de la cancha y así fue durante media hora. El Arsenal, sí hay que decirlo, sí pasó de esa manera, estaba esperando anotar el primer gol para yo creo que echarse para atrás o empezar a ir un poco más leve o bajarle un tanto la intensidad, porque el Arsenal no dejaba jugar al United. Constantemente, jugadas que parecían de peligro hacían que el Arsenal retrocediera nuevamente hasta David Raya para abrir al United, para que el United no pudiera defender en bloque corto, o sea, que no pudiera estar cerrado, compacto, que la defensa no fuera compacta, sino que tuviera que abrirse para de esa manera encontrar los espacios. Y bueno, logran a través de, para muchos culpan a Lamens del primer gol, otros dicen que tal vez fue ahí algo que tuvo que ver Lisandro, pero para mí el responsable del primer gol es Brian Mbeumo, porque de todo el ordenamiento táctico que estaba viendo, Brian Mbeumo de repente se come una mague, sale a una presión en la que no tenía que salir todavía, podía haber esperado y sin embargo sale no a presionar, a quitar el balón y bueno, por ahí se lo llevan y se genera un espacio en donde el United tiene que desajustarse para cubrirlo y ahí se genera la jugada del gol. Entonces para mí el culpable es en ese momento Brian Mbeumo del primer gol que bueno acaba lastimosamente pegando un tiro centro precisamente en el tacón de Licha Martínez y acaba al fondo de la red. Hay quienes quieren echarle o quieren responsabilizar de esa a Senne Lammens. Bueno, pues por ahí puede ser debatible, pero el hecho, quien perdió la compostura defensiva fue Brian Mbeumo. Pero eso fue lo mejor que le pudo haber pasado al United, porque a partir de ese momento el United tomó la actitud de ir a empatar el partido y entonces empezaron a atacar de una forma un tanto mucho más organizada, mucho más, sí, de repente veíamos muchos balonazos, pero el United sí trató de ponerse dentro del partido de juego, dentro del partido, ¿no? Estar ahí presente, hasta que llega el gol de Brian Mbeumo en una presión muy buena que hizo el United, de repente queda muy comprometido Saliba, le tiene que dar el balón rápidamente a Subimendi y Subimendi queriendo hacerla de sexto primaria, como llegan a decir, trata de regresar al primer toque y demás, pero deja el balón corto para que Brian Mbeumo entre totalmente solo contra David Raya, le haga una fintita, se lo lleve hacia el otro lado y no iba a llegar David Raya y entre David Raya y el defensa es que mete el primer gol y ese gol revivía al United. Ese gol era el que realmente metió al partido al Manchester United, porque en ese momento el que se vino arriba era el United, ya no era el Arsenal. Ya no era el Arsenal, se le estaba yendo de las manos la victoria con la que se sentía muy cómodo y que pensaba que el United no iba a reaccionar. Justamente antes, unos minutos antes del partido, cuando estábamos aquí en la transmisión, había gente que me decía, oye Suri, ya, esto se perdió, vale, ya lo perdimos. Hay que aceptarlo, era lo que se esperaba, no pasa nada, vamos adelante con el siguiente partido y les dije, no, ¿cómo crees que ya vámonos hacia atrás? ¿Cómo crees que ahora pues ya era lo que se esperaba y es lo que tiene que pasar? Por supuesto que no, en eso no estuve de acuerdo. Dije, falta demasiado partido, falta mucho todavía y el United puede empatar. El United está encontrando los caminos, el United está atacando y precisamente unos minutos después mete el gol, precisamente Brian Mbeumo, y yo sabía que el United podía ganar, que podía ganar. Para mí tenía esa sensación de que el United podía irse adelante en el marcador y que podía llegar a ser lo que muchos consideran una hazaña. Bueno, es un partido normal de liga y demás, pero para mí el United podía ganar el partido. No estaba dicho todo, todavía no estaba todo dicho. Y bueno, llega el medio tiempo y precisamente ahí en el medio tiempo me parece que la comunidad ya se estaba yendo más para arriba, tan así que cuando el partido estaba iniciando,
había bastantes personas que tenían una duda si podía o no ganar el United. Bueno, hicimos una encuesta aquí en el canal y al medio tiempo, que fue cuando cerramos la encuesta, no queríamos ir más allá, la mitad, más bien, perdón, más del 70% pensaba que el United iba a ganar, un 22-23% decía que iba a ser el Arsenal y por ahí apenas un 8% decía que iba a ser empate. Pero lo que voy es que el sentimiento era bastante positivo y bueno, llega aquella jugada en donde Dorgu se marca el gol de la jornada. El gol de la jornada para mí tiene que estar ganando el gol de la semana, puede competir sin duda alguna al gol del mes y ya veremos si la para el gol de la temporada. Es una competencia muy difícil, pero el gol del mes sí puede tenerlo en eso que le revienta a David Raya en su arco, le rompió el arco totalmente a David Raya, tenía que ser un golazo, era la forma de asegurar meterle gol a David Raya, que está teniendo muy buenas actuaciones, y bueno, fue Patrick Dorgu el encargado de todo eso, y en adelante era un ir y venir del balón. Un Manchester United que al final sí logró estar más compacto. El Arsenal perdió, Arteta perdió toda compostura, toda cordura, hizo y mandó a 4 jugadores al mismo tiempo a que pudieran cambiar. 4 jugadores que fue Benjamin White, Eberechi S, Mikel Merino y Gyökeres. Desde el minuto 58, en una sola ventana de cambios, el Arsenal ya había hecho cuatro cambios para que estuvieran más de media hora en cancha, una medida desesperada que mostraba lo frágil que estaba de mentalidad Mikel Arteta en ese momento, tan frágil que pensó que no podía perder, tan frágil que decidió que era el momento de hacer todos los cambios, meter toda la carne al asador. Mucha gente dice que hizo todo lo posible para que se fueran hasta adelante y pudieran dominar el partido, pero en la realidad, eso es en el FIFA, señores, eso pasa en el FIFA, en la realidad un equipo que muestra solidez no tiene por qué hacer cambios. No tiene por qué hacer cambios, al menos que refresca alguna posición. Cuando haces varios cambios al mismo tiempo es porque estás encontrando, estás teniendo una desesperación, estás desesperándote. Por eso haces de repente muchos cambios y es lo que hizo Mikel Arteta. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando haces bastantes cambios al mismo tiempo? Tienen que adaptarse a la cancha, al partido, al rival, a tomar forma. Ese tipo de cosas tienen que hacer. Entonces, cuando entran todo este tipo, todos estos jugadores, porque a ver, vamos a ver, era un jugador en defensa, eran 2 jugadores al medio campo y era un jugador de ataque. Entonces, cuando haces ese tipo de cambios, eran demasiados al mismo tiempo. En todas las líneas tenías jugadores nuevos que tenían que adaptarse, mientras que el United no hacía ningún cambio. El United no movía nada, no movía nada. Todavía durante 10 minutos no hizo ningún cambio y entonces ahí es donde el United encontró la forma de hacerle mucho daño al Arsenal, mucho daño al Arsenal y al final de cuentas, cómo es que se ve esto reflejado? Pues en el hecho de que la adaptación de los jugadores del Arsenal les costó bastante tiempo y ok, ya se ajustaron, hasta el minuto 69 entra Mateus Cunha a la cancha y a partir de eso es que también el United intentaba seguir adelante. El Arsenal de repente logra empatar el partido en un dimes, en un ir y venir, por ahí una jugada chiquita en donde se remata tal. Muchos dicen que tal vez ahí fue responsabilidad de Senne Lammens esa salida. La verdad es que yo no veo error de Senne Lammens, más bien no llega, no logra estirar el brazo por cómo estaba ahí la competencia y al final de cuentas por ahí es que logra sacar el balón Sesco, pero ya había pasado la cancha. Entonces en todo esto, en este empate, precisamente podía ganar cualquiera de los dos. Tanto podía ganar el Manchester United como también podía ganar el Arsenal. Hay que decirlo, alguien iba a ganar. Eso no se iba a quedar en empate. Pero, pero teníamos la fortuna, teníamos el sentimiento de que podía ganar el United. Era un partido ganable. Este partido era partido ganable. Los jugadores tienen la creencia hasta que llega un gol de primer nivel de Mateus Cunha. ¿Qué gol se lanzó Mateus Cunha? En donde la puso exactamente donde no iba a poder llegar Raya, ni en 100 años, en ningún momento iba a poder atajar ese balón que lanzó Mateus Cunha, muy esquinado, haciendo todo un recorrido antes de tirar de 7, 8 metros, precisamente para abrirse el ángulo, y acaba en el fondo.
en el fondo, David Raya tenía mucho tiempo que no sentía lo que es que le anotaran 3 goles en contra y hoy lo logra el Manchester United y todo el mundo estaba vuelto loco, todo el mundo estaba vuelto loco. Entonces, eso fue precisamente, y para cerrar el partido, lo que hizo el United fue meter a Masra. Con eso cierran el partido y bueno, me parece que el United únicamente hizo cambios estratégicos importantes y que dieron resultado desde el banquillo. Y estamos hablando precisamente de lo de Cuña, por ahí lo de Sesco me parece que no tiene buen término de partido, pero es que Dorgu ya no podía seguir. Ya no podía seguir, por ahí hay un momento en el que medio saca alambre, algo pasa y entra Sesco. Y bueno, Sesco, pues la verdad es que todavía está un nivel abajo. Un nivel abajo, por ahí todavía se le ve con bastantes dudas, entonces no es un titular indiscutible de momento, me parece que el indiscutible de momento es Brian Mbeumo, y si no Mateus Cuña, porque Mateus Cuña entró precisamente al inicio en esa posición, ya hasta que entra Sesco es que Mateus Cuña retrocede un poco, y bueno, Masra, que realmente no supimos dónde estuvo, no supimos dónde salió, en dónde estuvo ahí Marra, porque ahí estaba Shaw, ahí estaba Diego Dalot, o sea, realmente lo de Masra, pues me parece que fue un tanto ahí, para irse un tanto más adelante, precisamente cuando sale Matt, pero no estuvo realmente en esa posición Masra. Entonces, muy inteligente los cambios de Carrick, no fueron hombre por hombre, no fueron hombre por hombre, hay que decirlo, porque por ahí estuvieron rotando y demás, pero bueno, un partido, una victoria muy merecida del Manchester United, muy merecida. Hay quienes dicen que no se lo merece, que fue porque la defensa del Arsenal fue un desastre, pero a ver, puede existir una cosa con la otra. Yo creo que sí, pero el United hizo buen partido. O sea, el gol que hace en Bumo es una gran definición, que es un error que viene a partir de una gran presión del United. Entonces, ahí está el mérito. Ahí está el mérito, porque también, si quieren quitarle mérito al gol de Mbumo diciendo que fue toda desde Subimendi, bueno, entonces quitémosle el mérito al gol del empate del Arsenal, que fue algo fortuito. Tuvieron mucha suerte de que le pegaran el tacón a Licha Martínez, ¿no? Entonces, bueno, si esa nos vamos, ahí está. Ahí está, podemos estar comparando una cosa y podemos estar comparando la otra. A ver, el gol de Dorgu, hay quienes argumentan mano y demás, pero Dorgu, cuando se da cuenta que va a pasar de eso, esconde, la mete y demás. Y el gol, o sea, gente, hay que decirlo así, no puedes reclamar nada cuando Dorgu te revienta el arco de esa manera. No puedes decir nada, no puedes quejarte de nada. ¿Qué vas a decir si Patrick Dorgu, lo repetimos, el jugador que tanto decían y que tanto decía también la gente del Arsenal, la gente de otros equipos del Big Six, que Patrick Dorgu no tiene la calidad para estar en la Premier League y mucho menos en un equipo del Big Six. Ese jugador que dicen que no tiene la calidad suficiente, cuando te revienta el arco, no puedes quejarte de nada. No puedes quejarte de nada si te revienta el arco. Era como el Athletic cuando estaba precisamente Harry Maguire, que llegó de extremo prácticamente, hace un regate y luego tiene una asistencia. Si te hace eso Harry Maguire, no puedes quejarte de nada. Bueno, lo mismo aplica para Patrick Dorgu. Qué golazo se mandó Patrick. No puedes decir absolutamente nada. Y luego lo de Cuña también fue un golazo. El recorrido que hace es muy bueno. Es muy, muy, muy bueno. Entonces, en ese tipo de situaciones, un balón que baja excelentemente Sesco. Si no es por Sesco, no se originaba esa jugada, porque Sesco baja muy bien el balón, que hace que se habilite muy bien para que después el otro jugador del United le dé ese gran pase a Mateus Cuña y que hace un recorrido increíble para definir. Y esto fue samba. Esto fue samba, estuvo muy bien. Fue un partido muy sufrido, de inicio fue muy sufrido, pero la crítica que le hacen precisamente a Rubén Amorim, al Manchester United, que no puede sostener 90 minutos, que únicamente tiene media hora buena, creo que lo vimos también el día de hoy. Fue al revés, el Arsenal estuvo jugando muy bien y siendo superior hasta que anotó. Después de eso empezó a desaparecer de a poco, de a poco, de a poco, y hasta eso tuvo bastantes oportunidades, bastantes tiros libres en donde lo que hizo fue enaltecer y agrandarse la figura de Senne Lammens, el cual estuvo una y otra vez rechazando todo con puño, con fildeos, descolgando, estuvo muy presente Senne Lammens siempre con la presión
en cada balón que tocabas en el Lamens, desde el pie, siempre tenía una presión muy fuerte, y bueno, el Lamens acaba jugando bastante bien, bastante bien, bastante bien. Y eso, la atajada que tiene dos atajadas que eran goles cantados, bueno, lastimosamente la segunda, en la jugada que sigue sí acaba dentro de la portería, pero bueno, en eso es que muy, muy buena actuación también del portero. Y a ver, Brian Mbeumo, buen partido. Patrick Dorgu, buen partido. Bruno Fernández, Casemiro, Meino, Luke Shaw, constantemente con Saka, el duelo constante con Saka, estuvo bastante bien. Y bueno, ahí no nos apareció Gabriel Jesus, nos apareció Gyökeres. Bueno, pues eso es muestra de lo que hicieron bien Harry Maguire y Licha Martínez. Y del otro lado con Trossard tampoco podía pasar a Dalot. ¿Y qué es lo peor que hace Arteta? Que creo que es una decisión muy mala, siendo que Saka es totalmente un jugador que te juega totalmente por derecha. Bueno, entonces que entre Madueke y Saka, como es buen jugador, entonces lo dejas en la cancha, que vaya del otro lado, como estuvimos en el FIFA. Y bueno, no pudo hacer nada, absolutamente nada, estando ahí Diego Dalot. Entonces, me parece que muy bien contenido Saka, muy bien contenido este equipo. Entonces, si quieren hablar de que el United únicamente está ganando porque está jugando con equipos que vienen en horas bajas, cuidado, porque ese puede ser un argumento muy fácil de tirar. Estamos hablando con el que es considerado, y mucha gente dice que es el mejor equipo de Europa, que va en primer lugar en la Premier, que va en primer lugar en la Champions, que está vivo todavía en la semifinal de la Carabao y que sigue vivo en la FA Cup. Está vivo en todas las competiciones. Eso es verdad, pero de eso, entonces, no puedes quitarle mérito a esta victoria del United, porque fue a ese equipo al que le ganó, al que le ganó. Ahora, con lo que yo no estoy de acuerdo, y creo que sí, por ahí tuvo que haber sido revisada, es la supuesta mano de Harry Maguire en una defensa que hace. Me parece que sí tuvo que haberse revisado. Si se marca penal, yo no decía nada. No decía nada, pero de repente siguió la jugada. Jamás la mandaron a la revisión, ni siquiera la mandaron a la revisión. Pasaron 5 minutos, 7 minutos, 8, me parece que hasta los 9 minutos es que se para el partido y sacan rápido y sigue el partido como si nada. Ni siquiera reclamó Arteta, no reclamaron los jugadores, por ahí nada reclamó, creo que un delantero de un atacante del Arsenal, pero ni Arteta estuvo reclamando, y sabemos que ese señor cuando reclama está reclamando y no hay nadie que lo baje de ese barco. No pasó de esta forma y gana el Manchester United. ¿Cuántas alegrías nos da el Manchester United? Gracias, Manchester. Gracias. Te quiero mucho porque has vuelto. A una vez más nos podemos ilusionar. Yo digo que está bien que se ilusionen. Está bien que se ilusionen pensando en que se puede construir a partir de acá. Hagámoslo. Ahora, competir por la Premier League, cuidado. Hay que bajarle 2 rayitas a la expectativa. Más bien, en este momento el United queda en cuarto lugar y me parece que es excelente que quede en cuarto lugar. Eso le da la oportunidad ya de confirmarse en el cuarto lugar y que además pueda empezar a recortar puntos con el Vila, que es el siguiente, y que te lleva 8 puntos. 8 puntos es prácticamente 3 partidos. Y la gente dice, oye, Suri, pero ¿por qué no soñar? ¿Por qué no soñar? Ahora el Arsenal te queda precisamente a 12 puntos, a 4 partidos de distancia, faltando 15 fechas, cuando aún ellos tienen el calendario llenísimo. Bueno, el United tiene que hacer lo suyo, tendrá que ir de a poco. Esperemos que la lesión de Dorgu no sea fuerte, no sea una lesión que lo deje mucho tiempo fuera. Esperemos que sea una sobrecarga muscular y listo. Pero de esa información ya la tendremos el día de mañana. De momento no hay más información al respecto, pero lo que sí hay es alegría y esperanza en el Manchester United, porque se le ganó y se le ganó bien al Arsenal. Y bueno, por ahí quien diga que el Arsenal mereció ganar, pues es verdad que lo que hicieron en el primer tiempo le pudo haber dado para que se fueran adelante, pero es que hay que ver la calidad de los goles que hizo el Arsenal y compararla con la calidad de los goles que hizo el United. Los goles del United fueron de muy alta calidad. El Arsenal estaba empecinado, se aferró todo lo que pudo a las jugadas de balón parado. Todo lo que pudo, ese fue su arma, esa fue su estrategia. De esa forma era que terminaran los tiros. Entonces,
El United, pues también de alguna manera aferrado a sus transiciones, al contragolpe, pero pues este era el tipo de duelo que se tenía que dar el día de hoy y lo afrontó muy bien Carrick. Palomita para Carrick, que deja al Manchester United en la cuarta posición al terminar esta jornada. ¿Cuántas oportunidades tuvo Rubén Amorim, de poder dejarnos en la cuarta posición? Bueno, yo recuerdo 4 claras, más alguna tal vez de Darren Fletcher que también no se aprovechó, pero bueno, hay que decirlo, hay que decirlo, esto es algo por lo que ha luchado el Manchester United durante esta temporada y también si está haciendo mucho mejor temporada que la pasada. Entonces, gente, hay esperanza, hay esperanza. Y muchas gracias por haber visto este video, por haber llegado por acá. Díganme en los comentarios qué es lo que ustedes piensan. Para ustedes estuvo bien lo que pasó, para ustedes tuvo que haber terminado de otra manera. Díganme, acá los leemos a todos. Si aún no se han suscrito, les invito a que se puedan suscribir al canal y también que dejen su comentario y su like. Nos estamos viendo en otro video de Pasión Red Devil. Esto fue el sentimiento al finalizar el partido. Esto es lo que se siente una vez que terminó este gran partido entre el Arsenal y el Manchester United, ganando el Manchester United 3-2. Vámonos. Muchas gracias por haber llegado hasta acá.